de semanas o de meses, yo diría, y estoy de acuerdo con el señor Trump, esto va a ser de años, porque lo dijo también en rueda de prensa o en una entrevista que tuvo con varios reporteros del New York Times, que esto va para años. Entonces hay que prepararse no para semanas ni para meses, y por eso vamos a hablar con Brian Nichols. Él es ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental durante el gobierno de Joe Biden y está con nosotros en línea. Gracias, señor Nichols, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues con muchas preguntas y con ganas también de seguir explorando y entendiendo la posición desde Norteamérica, pues porque acá tenemos nuestros analistas, nuestras vivencias, los ciudadanos en Colombia y en Venezuela, pero por supuesto también nos interesa ver qué es lo que está pensando Estados Unidos en este momento. Decía mi compañero que se tiene que preparar Venezuela para meses o para semanas, pero Donald Trump dijo que van a estar ahí durante años. ¿Usted cómo ve esto y qué quiere decir Donald Trump con lo que acaba de decir a los reporteros y con toda esta operación que hemos registrado desde el 3 de enero? Bueno, aún no queda claro qué va a pasar. Yo creo que un plan de tomar control de los recursos económicos petroleros de Venezuela implica un nivel de control y un nivel de riesgo que no hemos visto antes, por lo menos en muchísimos años. Si yo fuera una empresa petrolera de Estados Unidos, yo tendría miedo de el riesgo político tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. En el lado venezolano, la cúpula del chavismo aún queda en poder, entonces eso es un riesgo importante para ellos. Si hay un cambio por Delcy o Jorge Rodríguez o López Pedrino, Pedrino López, Diosdado Cabello, eso es un riesgo para las empresas que van a invertir miles de millones de dólares en esto. Y si hay un cambio político en los Estados Unidos, también podría ser un riesgo importante para las empresas, porque todo eso viene de un aval político personal de Donald Trump. Yo creo que aún los políticos de su propio partido van a dudar de una inversión basada en el gobierno de los Estados Unidos. Tanto los republicanos como los demócratas son partidos de libre mercado y eso no es precisamente un libre mercado. En el tema de las relaciones con la región, eso genera una oposición a nivel de los pueblos de la región, temo yo, porque van a decir, si los Estados Unidos puede empoderarse de los recursos de un país de la región, ¿qué nos protege de eso? ¿Qué pasó con la política exterior de los Estados Unidos? Nos hemos vuelto a las políticas de Teddy Roosevelt. Sí, señor Nichols, precisamente por ahí va mi pregunta y es el precedente que está marcando el gobierno de Donald Trump a futuro para los Estados Unidos, porque uno no piensa, no solamente para Venezuela, por lo que está haciendo en Venezuela, sino para los próximos gobernantes de los Estados Unidos, el precedente que se marca en términos de confiabilidad, de estabilidad, de respeto al orden internacional, al debido proceso. ¿Qué va a pasar con futuros gobiernos con este precedente que se está marcando ahora? Bueno, están creando una política de esferas de influencia en tanto para Rusia, para la República Popular de China y para los Estados Unidos, en donde cada país de cada potencia mundial va a tener su esfera de influencia y los demás países con menos poder van a tener que sufrir las ganas de las grandes potencias. Yo sí quisiera preguntarle, señor Nichols, lo siguiente. El gobierno de Biden confió en Nicolás Maduro. Ustedes le entregaron los sobrinos de Cilia Flores a Venezuela. Alex Saab regresó a Venezuela. Tomando en cuenta de que Nicolás Maduro iba a respetar un proceso electoral legítimo, cosa que no ocurrió. No respetaron los resultados y Nicolás Maduro se tomó el poder. La pregunta es, ¿y entonces qué se hacía? Si Venezuela pudo
mentirle al gobierno de Biden en los Estados Unidos, ¿cuál era la solución para poder lograr un cambio en Venezuela? Bueno, habíamos entrado en un proceso de negociación mediado por el gobierno de Qatar con el régimen de Maduro para llegar a un acuerdo para realizar primero una elección primaria de la oposición democrática en Venezuela y después una elección para la presidencia en Venezuela. Usamos en las palancas de sanciones para promover cambios y también algunos intercambios de personas criminales en Estados Unidos, venezolanos, como los sobrinos, y también los venezolanos tenían norteamericanos indebidamente detenidos en su país. Entonces fue un intercambio por eso. Nunca confiábamos en Maduro. Maduro es una persona, es narcotraficante, es lavador de activos, todo eso, pero queríamos hacer una política que llevaba la región en un esfuerzo conjunto y llegamos a tener 60 países con nosotros a favor de un proceso político y evitar el uso de la fuerza en contra de Venezuela, que iba a ser criticada por los gobiernos de la región. Y llevamos el apoyo del gobierno de Colombia, el apoyo del gobierno de Brasil, de México, de muchos más gobiernos a favor de eso. Salimos con resoluciones de la OEA y la ONU a favor del proceso que habíamos impulsado. Y nuestra visión es una visión de cooperación entre los países de la región, no es una visión de imponerse por la fuerza en la región de las Américas. Sí, permítame cambiarle de tema, señor Nichols, para preguntarle por otra noticia importante para nosotros los colombianos. La reunión acordada entre el presidente Trump y el presidente Petro. Esto después de varios días de intercambio, de señalamientos e insultos. Incluso el presidente Trump llegó a decir que Petro era un jefe del narcotráfico. ¿Qué se puede esperar de esa reunión? Bueno, ojalá que sea una reunión que cierre la brecha entre los dos presidentes. Yo creo que va a tener algunos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Colombia. Colombia es un socio económico importante de los Estados Unidos en la región y los Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia. Yo creo que hay oportunidades de reestablecer una buena relación entre los dos gobiernos. Yo creo que el presidente Petro tiene que darle seguridad al Trump de que Colombia va a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y la siembra de hoja de coca en Colombia. Y con eso, ojalá que haya una relación más normal entre los dos gobiernos, porque ya llevamos 2 siglos de colaboración y cooperación muy estrecha entre Estados Unidos y Colombia. Ex subsecretario, ayer en el discurso que dio el presidente Gustavo Petro aquí en Bogotá, pues comentaba sobre esta llamada, ¿no? Sobre esta conversación. En ese momento el presidente Trump publicó en su red social Truth Social pues lo que había sucedido con palabras muy amables y demás. Pero el contexto que daba el presidente Petro es que no habían podido conversar personalmente ambos gobiernos ni ambos mandatarios y que de una u otra forma sectores que se oponen a él habían tenido esa interlocución con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? ¿Es posible que 2 mandatarios o 2 países o 2 gobiernos no tengan esta comunicación directa durante tanto tiempo y que el gobierno de Estados Unidos, en lugar de hablar con el representante de un país, hable con otros sectores? ¿Esto podría pasar? ¿Funcionaría así? ¿Usted qué sabe sobre esa dinámica que había tenido lugar?
Bueno, es una situación compleja. El discurso del presidente Petro en la ONU año tras año ha criticado al gobierno de los Estados Unidos y la relación que Petro lleva con algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos no ha sido lo ideal. Trump escucha a sus asesores, sus amigos, sus aliados políticos y escuchaba cosas no tan favorables. Yo creo que la reunión que viene es una oportunidad importante de estrechar la relación y de entrar en este año en una manera más práctica de colaboración, porque al final de todo Estados Unidos y Colombia deben ser aliados firmes en esa región y en todo el mundo. Pero, señor ex subsecretario, ¿cómo pasa el presidente Donald Trump de llamar enfermo al presidente Gustavo Petro, a decirle que fabrica cocaína en el país, a escribir que fue un gran honor hablar con el presidente? Es decir, esto en la mente del presidente Donald Trump o en la mente del gobierno estadounidense, ¿cómo funciona? Siempre es así. Siempre es así. Y, puede haber en muchas instancias de que un momento está en mejores amigos con Elon Musk, un mes después está peleado y ahora están amigos otra vez con el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. Están peleando y después hay una reunión en la Casa Blanca, salen juntos diciendo cosas muy agradables. Así es. Así es, señor Nichols. ¿Y qué tan necesaria es Colombia para este proceso de transición? Porque siempre las relaciones, cuando se habla de las relaciones Colombia-Estados Unidos, se habla como si Colombia fuera la única que tuviera necesidad, pero Colombia es el aliado más importante que tiene los Estados Unidos en el sur del continente y además en este proceso de transición, pues uno pensaría que también es fundamental. ¿Cuál es su posición al respecto sobre la importancia de Colombia en este proceso de transición y para tenerla, digamos, cerca, siempre cerca, para todo tipo de relaciones con el sur, con los países de Sudamérica? Bueno, he repetido varias veces durante esta conversación que Colombia es un aliado importante para los Estados Unidos y los países fronterizos, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam, son países que van a jugar un papel importante para el tema de seguridad. También hay inversiones importantes por parte de los Estados Unidos en todos esos países fronterizos. Es una oportunidad de colaborar y ojalá impulsar una transición democrática. Yo creo que lo más preocupante en todo eso es la falta de prioridad en una transición democrática. Venezuela va a estar mucho mejor liderado por Edmundo González y María Corina Machado, personas que confían en la democracia y el mercado libre, y no liderado por el chavismo que queda ahí siempre pensando en cómo quitarse el control de los Estados Unidos. Eso para mí es el problema con la estrategia de la administración Trump. Debía de priorizar la liberación de los presos políticos, la apertura del mercado y un retorno a un país democrático que fue Venezuela durante la mayoría de su historia y no liderado por ese cúpula del chavismo. Sí, no, es clara el tipo de transición que usted nos está diciendo, que considera que es la más prudente, que es la de muchos venezolanos o muchas personas también tienen esa posición, pero la pregunta es,
¿Es Colombia absolutamente fundamental para esta transición? O sea, es decir, para ser como un mediador o para ser, digamos, una parte importante, accionante dentro de esa transición, sea la transición como se está planteando en este momento o sea como la plantea usted y la plantean otras personas a través de la señora María Corina Machado? Bueno, Colombia puede jugar un papel importante, pero yo no diría clave ni esencial, porque la manera de actuar de Trump es unilateral. Sí, ex subsecretario, usted dice que efectivamente Colombia pues puede ser un aliado importante en toda la transición democrática que tiene que darse en Venezuela, pero es esta llamada también una manera, y la reunión que se va a venir entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, una manera de alinearse también en intereses que tienen que ver con temas energéticos, teniendo en cuenta que Colombia también tiene un potencial energético importante y puede ser este también un aliado clave en todo lo que quiere hacer Donald Trump con el petróleo en Venezuela? Bueno, yo creo que la economía de Colombia y el sector energético en Colombia puede ayudar bastante en ese proceso. Sin embargo, tenemos que ver cómo quiere manejar el sector el gobierno de Trump, porque dice Trump que Estados Unidos va a ver el proveedor esencial, principal en el sector energético, y también va a ser el receptor de las exportaciones de petróleo de Venezuela y va a comercializar todo el sector, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Entonces, en este momento no tenemos los detalles suficientes para saber precisamente cómo van a pagar las economías de los países fronterizos con ese plan de Trump. Señor Nichols, hoy el presidente Macron dijo que el multilateralismo y las instituciones cada vez funcionan menos. Ayer teníamos al expresidente Correa diciendo que la ONU no sirve para nada. Y mucha gente piensa que las Naciones Unidas están allí pintadas en la pared. ¿Qué tiene que pasar para que las Naciones Unidas cambien y el multilateralismo se haga respetar como en su momento fue un organismo que respetaba y los países respetaban? Bueno, ayer el gobierno de Trump se retiró de 60 organismos del multilateralismo, muchos de ellos dentro de la ONU, pero también otras instituciones multilaterales. Eso es algo preocupante para las personas que confían en un sistema internacional. Yo creo que el primer paso para los demás países es de invertir más dinero, más recursos, más personas en el sistema internacional. Trump y su partido político quejaba muchísimo de que Estados Unidos estaba sustentando a todas las instituciones y los demás países están aprovechándose de nosotros y pagando casi nada para eso. Yo creo que hay que darle vuelta a ese argumento y invertir en el sistema internacional por parte de Colombia, México, Brasil y todos los demás países, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Segundo, hay que insistir en seguir las reglas y normas internacionales. Estamos enfrentando un futuro en donde las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia actúan en la manera que les da la gana en un sistema que no habíamos visto desde el siglo XIX, XVIII tal vez. Entonces, algo si los demás países quieren cambiar eso, tienen que unirse para tratar de mantener un sistema de multilateralismo y ayudarse uno a otro en el mundo. Pues señor Nichols, a usted muchísimas gracias por este tiempo que nos dedica, sobre todo en este mes de enero, que la gente generalmente está en vacaciones, así que de verdad que le agradecemos a usted que nos haya compartido su visión sobre lo que está sucediendo tanto en Venezuela como en Colombia y Estados Unidos. Feliz día.
Igualmente. Chao. Gonzalo, esta noticia que usted le pregunta al final de la entrevista, a mí sí me da esta ratificación de lo que nos conversaba el doctor de Ciencias Políticas que tuvimos hace poco aquí en el programa, que hablaba de la muerte del multilateralismo, porque decía, si Estados Unidos, que fue el principal promotor de este multilateralismo, de generar las Naciones Unidas para evitar conflictos o guerras como la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, se sale y no cree, pues evidentemente hay una base que se está desmoronando. Y dice el señor Nichols pues que los otros países deberían invertir más en este sector multilateral, pero yo no lo veo, porque cada vez están invirtiendo, por ejemplo en Europa, pues están teniendo que invertir en defensa, precisamente por estas amenazas y por esta tensión geopolítica que estamos registrando día a día. Pues ese es el argumento de Donald Trump. Donald Trump dice, y es cierto que es así, Estados Unidos financia, por ejemplo, el funcionamiento de las Naciones Unidas anualmente en un 23%, mientras que, por ejemplo, Rusia, su aporte es tan solo del 3 o 4, siendo él miembro permanente del Consejo de Seguridad de Estado de la organización. Entonces, lo que ha dicho Donald Trump, no puede ser que nosotros estemos pagando, y pues no pasa absolutamente nada y los países pues tampoco pagan. Hay que decir que las Naciones Unidas se benefician con el pago de las naciones dependiendo del Producto Interno Bruto de cada país. Allí la importancia, pero hay grandes jugadores que no están colaborando con el desarrollo y con ese presupuesto anual que es gigantesco de las Naciones Unidas, y estamos amparados a merced de lo que hagan las grandes potencias. Porque además hay que decir lo siguiente, Jennifer. El multilateralismo no solamente se reduce a las Naciones Unidas. O sea, Venezuela se salió de la Corte Penal Internacional. O sea, hablemos de eso. Nicaragua se salió de la OEA. O sea, Cuba no está en la OEA desde hace mucho tiempo. O sea, tanto de derechas o izquierdas, regímenes totalitarios o populistas, a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 30 años, han evidenciado que el multilateralismo no les importa, no funciona, no resuelve los problemas. Y para muestra un botón, más allá de lo que pasó el 3 de enero, fue lo que ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania se da en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿para qué quedaron allí? Sí, dicen algunos que pintajan la pared. Usted tiene razón en este resaltado que nos hace Gonzalo, porque claro que los autoritarios o regímenes pues que no tienen democracia o populistas se han salido de estas organizaciones multilaterales que también usted lo dice bien, no solamente son las Naciones Unidas. Por ejemplo, en la retirada que hace Estados Unidos masiva de estas organizaciones, 31 entidades son de las Naciones Unidas, pero otras 35 son de organizaciones multilaterales no relacionadas con la ONU. Así que acá sí tenemos. Ahora, estos autoritarios que no creen en el multilateralismo se retiran, pero cuando son capturados, como Nicolás Maduro, sí apelan a las organizaciones multilaterales para que les ayuden a defender los derechos humanos, ¿no? Porque ya lo ha dicho Nicolás Maduro en cuanto empezó a sentirse atacado Oscar, y ahora que está ante la justicia estadounidense, sí habla de los derechos humanos que le tienen que respetar. Pero mire, Jennifer, Gonzalo y amigos de la mesa, escuchando al subsecretario Nichols, queda claro lo que siempre ha ocurrido con los gobernantes de Estados Unidos. Todos, absolutamente todos. Ellos no se mueven por ideologías, sino por intereses. Y cuando están de por medio de los intereses de Estados Unidos, pues dejan de lado su ideología. Se comportan exactamente igual. El señor Trump, por las formas como se expresa y como actúa, es diferente a como actuó en su momento Obama. Pero Obama también invadió, también atacó, también defendió los intereses de Estados Unidos. Eso está claro, y el señor Nichols lo ha dicho, y a cualquier otro funcionario o exfuncionario de un gobierno de Estados Unidos que entrevistemos va a decir exactamente igual. No es un asunto de ideología, sino de intereses de Estados Unidos, por una parte. Por otra parte, mire, la reconstrucción de Venezuela, porque a Venezuela hay que reconstruirla, a propósito de lo que está anunciando el señor Marco Rubio y está haciendo el señor Trump sobre Venezuela. A Venezuela hay que reconstruirla. Venezuela necesita un plan Marshall que cuesta $70,000 millones. Eso es lo que cuesta reconstruir a Venezuela, y se va a tomar 4 años, dicho por las mismas organismos internacionales. Bueno, van a reconstruir el sector petrolero. Perdón. La infraestructura de petróleo. Pero reconstruir Venezuela, es que acabamos de escuchar, Jennifer, que el sistema energético también necesita urgentemente reconstruirlo. No, pero no también. Ellos van a reconstruir la infraestructura del petróleo, lo dijo el mismo Trump. Pero Venezuela hay que reconstruirla.
Y eso se toma 4 años. Y eso vale $70.000 millones. Un nuevo plan Marshall exclusivamente para Venezuela. Y pretendemos que lo haga gratis Estados Unidos. O sea, pretendemos que el señor Trump diga de buena gente, de muy querido, vamos a reconstruir a Venezuela. Eso nos va a costar $70.000 millones. Vamos a tomarnos 4 años, pero todo va a ser gratis. ¿Quién se comporta de esa forma? Ay, no, Nadie. Pues gracias al señor Trump por ir a reconstruir la infraestructura petrolera Jennifer, de Venezuela. Pero es que hay que conocer, pero es que no estoy justificando el comportamiento de Estados Unidos en este momento. Estoy diciendo cómo actúa Estados Unidos, cómo se comporta Estados Unidos. Los chinos lo hacen igual, pero a los chinos no se les criticaba, a los rusos no se les criticaba, a los rusos sí a Trump se les critica. Claro que sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es de un país que en un momento, durante muchos años, fue el paradigma de la libertad y de la democracia, de los procedimientos democráticos, y que fue signo de la libertad y del sueño americano, y que significó tantas cosas, y que ahora se está portando igual a como se comportan las republiquetas. Es decir, ahí lo que estamos diciendo es que no molestara cuando Rusia, cuando otros países como China estuvieran beneficiándose del petróleo de Venezuela. No es que no estorbe, sino que nunca para nadie China ni Rusia han sido símbolo de libertad, ni han sido símbolo de democracia, ni han sido símbolo del orden como sí lo fue los Estados Unidos. Entonces, digamos, eso es lo que extraña ahora, que que porten como ese tipo de países, que haya ese comportamiento. Eso es lo que extraña ahora. Mire, en cuanto al multilateralismo, hay que recordar cómo nació la ONU en 1945 y de dónde nació. Nació después de 2 guerras mundiales. Hubo 2 guerras mundiales donde hubo una devastación impresionante. El hecho de que el multilateralismo no esté funcionando en este momento no quiere decir que sea inútil. Quiere decir que tiene que reajustarse para las condiciones actuales y para el tipo de autoritarismos que están funcionando ahora. Yo no creo que sea un momento de decir que es que no sirven, no están funcionando en este momento y tienen que reajustarse, porque la prueba es que los mismos autoritarios, como bien lo decían ahora, son los que primero apelan a ese tipo de multilateralismo cuando se ven que los mecanismos internos de los países están débiles, que están debilitados y que no funcionan. Son las 11 de la mañana, 10 minutos. Ayer en el discurso del presidente Gustavo Petro,